Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología, Historias. Hoy exploraremos la vida de Augusto Comte, el fundador del positivismo, abordando su biografía desde su infancia hasta sus últimos años, así como el impacto y las limitaciones de su pensamiento. Comte nació el 19 de enero de 1798 en Montpellier, Francia, y creció en un hogar monárquico y religioso. A pesar de estos valores familiares, desde joven mostró un espíritu crítico e independiente. Estudió en el Liceo de Montpellier y más tarde ingresó, cuando tenía 16 años, a la Escuela Politécnica de París, donde se destacó por su brillantez en matemáticas y ciencias. Sin embargo, fue expulsado porque tenía un carácter desafiante y eso no fue tolerado por las autoridades. A los 18 años, ya en París, comenzó a trabajar como secretario del filósofo socialista Henry de Saint-Simon, con quien desarrolló ideas sobre la reorganización de la sociedad en base a principios científicos. Aunque esta relación terminó en conflicto, marcó un punto de inflexión para Comte, quien decidió trazar su propio camino intelectual. Durante la década de 1820, Comte comenzó a desarrollar su principal obra, el curso de Filosofía Positiva, que fue publicado en 1830 y 1842. En ese trabajo estableció la ley de los tres estados, que es una teoría que explica la evolución del conocimiento humano según tres etapas. Estos tres estados son los siguientes: el estado teológico, en donde el ser humano se da explicaciones basadas en dioses y fuerzas sobrenaturales, por ejemplo, atribuye los rayos a Zeus o a Thor. Luego un estado metafísico, que será el uso de conceptos abstractos como las esencias aristotélicas. Y luego habrá un estado positivo, donde las explicaciones científicas estarán basadas en hechos observables y métodos empíricos, como por ejemplo la teoría de la evolución de Darwin o la física de Newton. En esta obra, Comte también sentó las bases de la sociología, la primera ciencia que abordaba la sociedad como objeto de estudio. Su idea era que, al igual que en la física o en la biología, las sociedades seguían leyes naturales que podían descubrirse y aplicarse para mejorar el orden social. Su vida personal estuvo marcada por periodos de inestabilidad emocional. En 1826 sufrió una crisis nerviosa que lo llevó a un intento de suicidio. Fue internado en un hospital psiquiátrico y aunque logró recuperarse, estos episodios de fragilidad mental se repetirían a lo largo de su vida. En 1844 vivió una relación amorosa con Clotilde de Vaux, una mujer que, aunque no correspondió del todo a su afecto, tuvo un profundo impacto en su pensamiento. Tras su muerte en 1846, Comte comenzó a desarrollar una religión de la humanidad, un sistema ético y espiritual basado en los principios del positivismo, donde reemplazaba a Dios por la humanidad como objeto de veneración. El positivismo que fundó Comte tuvo una influencia duradera en la ciencia y la filosofía. Su énfasis en los hechos y la observación empírica sentó las bases para algunas disciplinas como la sociología o la psicología y las ciencias políticas. Además, su pensamiento penetró en muchas ideologías. Por ejemplo, el marxismo adoptó su visión científica y lineal de la historia, al igual que el capitalismo, que incorporó la idea de leyes económicas universales, y ambas pensaban en una visión reduccionista, que el progreso era lineal y que al final del desarrollo tanto marxista como capitalista, el progreso abordaba a la humanidad. Su rechazo a lo subjetivo y a lo emocional limita un poco la capacidad para abordar las complejidades de la experiencia humana. En 1857 falleció en París a los 59 años, después de dedicar su vida a transformar el pensamiento filosófico y científico. Murió en relativa pobreza, pero sus ideas continuaron influyendo de manera muy especial, sobre todo en América Latina, donde el positivismo se convirtió en una filosofía dominante durante el siglo XIX. ¿Cuándo somos positivistas hoy? Por ejemplo, cuando pensamos que una persona es culta porque lee mucho. Esa mirada reducida de la cultura como la acumulación de algo es el sentido positivo de la cultura. Si le damos un sentido antropológico, por ejemplo, vamos a ver que la cultura es algo mucho más amplio. Hasta la forma de mover los brazos cuando hablamos es cultura. Comte nos dejó importantes lecciones sobre la búsqueda del conocimiento y los límites del pensamiento científico. Aunque su positivismo revolucionó la filosofía, también nos recuerda la importancia de integrar perspectivas éticas, culturales y subjetivas para comprender y ser un poco más amplios en la complejidad del mundo y poder mirarlo entendiendo esa complejidad. Me despido con una frase de Comte donde nos enseña que el conocimiento solo puede venir dado de nuestras experiencias.
las cuales las podemos comprobar con el famoso método científico, y esto dice así. La palabra positivo designa lo real por oposición a lo quimérico. En este aspecto conviene plenamente al nuevo espíritu filosófico, caracterizado así como consagrado constantemente a las investigaciones verdaderamente asequibles a nuestra inteligencia. Gracias por haber llegado hasta aquí, y si te interesa profundizar en por qué pensamos como pensamos y cómo poder integrar lo subjetivo en lo objetivo, te invito a adquirir mi libro Hacia la filosofía de la libertad, que está disponible en Amazon. Gracias y hasta el próximo episodio.